Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de todo. Agárrate que vamos a hablar de todo. Bueno, hoy vamos a aclarar cosas importantes, indiscutibles. Por ejemplo, el problema de las divisas, el serio problema de falta de divisas en Bolivia, que es, a no dudarlo, vaya, una de las causas, uno de los motivos reales y aparentes de la tremenda crisis de combustible acá en el país. ¿Por qué faltan dólares? ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar en realidad? La falta seria de dólares, pero además alguna aclaración breve sobre la política del petróleo, de los hidrocarburos y lo que significa la relación del Estado con las transnacionales. ¿Qué hay detrás de esta relación con Repsol, con Petrobras, con Total, EIP, etcétera? Son cosas puntuales y una medida histórica digna de emulación acaso en el presente que en un momento se dio y se tomó en Bolivia relacionado incluso a temas bélicos marciales y ya de guerra, ¿verdad? Fue ya después, poco después de la guerra del Chaco. Pero no nos adelantamos, vamos a decir muy breve porque estamos un poco apurados, así es que vamos a ser rápidos en esto. Don Andrés Solís Rada fue, y eso nos olvidamos decir en nuestra anterior emisión, fue el primer ministro de hidrocarburos en el gobierno del Movimiento al Socialismo el año 2006. Fue el ministro que firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, nacionalización en Bolivia, aquel famoso, los que no somos tan jóvenes ya, somos jóvenes, pero no tanto. Recordamos, ¿no es cierto?, el año 2006, van a ser 20 años, en el campo, en un campo petrolero, creo que era en el de San Alberto, me parece, en Tarija, con todo un aparato, el 1 de mayo, Día del Trabajador, se promulgó el decreto de nacionalización, ¿verdad? Lo recordamos. Y se dijo Bolivia ahora es dueña, hubo despliegue militar, tropas del ejército, tomando un campo petrolero y diciendo que ahora Bolivia es dueña de todos sus hidrocarburos y lo demás. Ahí aparecía como ministro de hidrocarburos al lado del entonces presidente Evo Morales Ajima, Andrés Solís Rada. Andrés Solís Rada, que duró muy poco en el ministerio, en realidad promulgó el decreto, estuvo un par de meses más, cosa de 3 meses más, y renunció irrevocablemente. Andrés Solís Rada era un intelectual, un periodista que había hecho una entrevista con Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando Quiroga Santa Cruz era ministro a su vez de hidrocarburos en el gobierno del general Obando y cuando se hace la, digamos, espectacular nacionalización de la Gulf Oil Company en Bolivia el año 1969. Acá hay una fotografía muy bonita de aquella entrevista que le hace Andrés Solís Serrada a, a Marcelo Quiroga Santa Cruz en ocasión de la nacionalización de la Gulf. Que, bueno, fue una nacionalización que ha sido muy criticada. Un orureño publicó un libro, Hugo Salamanca Trujillo, Félix Hugo Salamanca Trujillo, el fraude de la nacionalización de la Gulf, porque la Gulf hasta hoy sigue siendo una de las más grandes petroleras del mundo relacionada al negocio de los hidrocarburos y todo lo que está ahí. Operaba en Bolivia y fue nacionalizada, bueno, no se sabe a ciencia cierta en qué medida, el año 1969, pero hubo un gran despliegue también mediático. Andrés Solís Rada, además, era un ministro, en realidad era un intelectual que no podía durar en aquel gobierno. Y es por ello que la primera renuncia la hizo muy temprano, antes incluso de septiembre, que fue la renuncia definitiva del 2006. Pero ¿a qué se debió esa renuncia? Este hombre había estado muy relacionado, que ya, bueno, que descansa en paz, don Andrés Solirada. Este es un libro de él, El gas en el destino nacional, que consagró su vida al estudio de los hidrocarburos en Bolivia, sea gas, sea petróleo, desde muy temprano. Además estuvo muy ligado al gobierno del general Juan José Torres, al gobierno del general Obando, Candia, estuvo muy relacionado a la Central Obrera Boliviana, a la Asamblea Popular incluso del año 70, muy relacionado a Sergio Almaraz, ese también importante intelectual boliviano. Fue periodista en el Clarín Internacional, esa gran revista de los años 60, junto a Adolfo Perelman y Sergio Almaraz, y donde también escribía Augusto Céspedes. Era un hombre de la izquierda nacional indiscutible, pero de los pesados, de los grandes.
y llega, no se sabe cómo, el 2006 a el Ministerio de Hidrocarburos. Pero como decíamos, Andrés Solís Rada, en un acto propio de esta gente, ¿no? De esta gente de su tiempo, de valor, de ética, de moral, de principios irrenunciables, a su vez renuncia. ¿Por qué renuncia Andrés Solís Rada? Eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes. En realidad era el ministro estrella, que había trabajado de cerca con otro gran especialista en tema de hidrocarburos, el ingeniero Enrique Mariaca, y a quien había puesto también ahí a trabajar con él. ¿Por qué renuncia Andrés Solís Rada, reconocido internacionalmente, muy reconocido y apreciado en la Argentina, por ejemplo? ¿Por qué renuncia Andrés Solís Rada? Él nos dice, y su renuncia está directamente relacionada a las refinerías, de lo que estábamos hablando, a la refinación del petróleo en Bolivia, que realmente es un acto de soberanía, pero que hoy no se hace, lamentablemente, y es una de las causas más, ¿no? La YPFB Refinación, esa que es una de las 7 hermanas que se aplazan, es una de las causas del desabastecimiento de combustible lamentable en Bolivia. Andrés Solís firmó una resolución. Él quería hacer una nacionalización a la antigua, romántica, de ahora nacionalizamos y somos soberanos, plantamos nuestra bandera y realmente somos dueños de los hidrocarburos y va a ser la riqueza y la felicidad de nuestro país, el petróleo, el gas, los hidrocarburos en Bolivia, esas banderas románticas, ¿no? Con las cuales igualmente se nacionalizó la Standard Oil Company of Bolivia el año 1936, cuando el presidente, el coronel David Toro, que había salido del Chaco, de la guerra del Chaco, salen aquellos con ansias de mejorar el país, declaran la caducidad de las concesiones de la estándar. Esa es una nacionalización clásica, digamos, porque la nacionalización es un hecho de rebeldía, romántico, de soberanía, incluso con tintes militares siempre, ¿no? También era algo similar, aunque en mucho menor grado, la nacionalización de la Galf, que hablábamos, el 69, cuando el ministro de petróleo, de hidrocarburos y minería, que era por entonces Marcelo Quiroga Santa Cruz, firma el decreto de nacionalización. Lo quiso hacer Solís Rada el 2006, cuando se promulga el decreto, el famoso decreto disque, ¿no?, de nacionalización, entre comillas, promulgado por el presidente Evo Morales, y que el mismo Solís Rada dice, en realidad ese decreto ya luego, cuando pasaron varios años que dejó de ser ministro, él mismo dice, ese decreto en realidad fue una especie de reglamento, ¿no?, de poner en ejecución también la ley, que era verdaderamente la ley de nacionalización, la ley de hidrocarburos del año 2005, ¿no?, que se hizo en el gobierno de Carlos Mesa, pero que no quiso promulgar el presidente Carlos Mesa y que promulgó el presidente del Senado, Orlando Vaca Díaz, que también ya descansa en paz. Entonces, este decreto aparatoso del 1 de mayo de 2006, que nos acordamos ahí en aquel campo petrolero, con iza de banderas bolivianas, un despliegue militar y mediático muy importante, había sido firmado también como ministro por Andrés Solís Rada. Pero ¿qué pasó con las refinerías? Las refinerías estaban en manos de Petrobras. Había Petrobras, Bolivia Refinación, PBR. Eran las que operaban las refinerías. Eran las dueñas de las refinerías. Tenían las acciones, eran accionistas, habían invertido también, etc. Producto del proceso también de capitalización, y se había logrado hacer importantes avances también en las refinerías, avances tecnológicos sobre todo. Pero Andrés Solís quiso que Bolivia directamente se ocupe de manejar en su totalidad el negocio de la refinación y la venta de los productos terminados como diésel, gasolina o aceites de motor, lubricantes de motor, combustible de aviación, etc. Él firmó una resolución en ese sentido el año 2006, poco después del decreto de nacionalización, entre comillas. Reclamó Petrobras, reclamó el presidente de Petrobras y por ende el gobierno de Lula, que hoy otra vez es presidente del Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, e hicieron valer verdaderamente su peso
de transnacionales, de empresa privada, y lograron hacer retroceder a esa medida que había dado un ministro de la izquierda nacional clásica, Andrés Solís Rada. Y eso él lo declara luego, lo confiesa en un libro, Controversias de la Izquierda Nacional, que publicó poco antes de morir. Lo publicó el año 2015 aproximadamente, un par de años antes de que él falleciera. Entonces él ahí nos cuenta, ¿no? Y dice: yo firmé esa resolución para que inmediatamente Bolivia pase a hacerse cargo del negocio de las refinerías. Sin embargo, fue desautorizado en una conferencia de prensa pública y de una manera poco decorosa por el vicepresidente Álvaro García Linera, entonces presidente en ejercicio. Petrobras Bolivia Refinación llevó la queja al presidente de Petrobras y por ende al presidente del Brasil, Lula, y Lula, bueno, en un acto de imperialismo tremendo, ¿no?, del imperio del Brasil, dijo: ¿cómo van a hacer eso? Marcha atrás, no hay autorización para eso, y bueno, retrocedió el gobierno boliviano, y en la persona de Álvaro García Linera desautorizaron a aquel ministro inquieto, Andrés Solís Rada, lo desautorizaron y lo obligaron a firmar, o lo quisieron obligar, mejor dicho, a firmar otra resolución que deje sin efecto la anterior. Y Solís dijo: yo no voy a firmar eso, no me voy a echar para atrás, así que señores, renuncio. Y renunció en septiembre de 2006, luego de haber sido 7 meses, aproximadamente 7 meses ministro de hidrocarburos. Ya no fue más un intelectual de valor, en realidad, ¿no? Se reconoce el valor intelectual de Andrés Solís Rada. Ya no fue más ministro y fue un crítico del proceso de nacionalización en Bolivia. Y es justo lo que vemos hoy, que desde el primer año del gobierno del MAS seguimos viendo hasta hoy. Esa relación, en realidad, que hoy no se sabe cómo es con las transnacionales. Les apuesto a que ni siquiera los bolivianos saben, en su gran mayoría, que en Bolivia todavía operan Repsol española, Total francesa, Petrobras brasilera, y no solo que operan, sino que tienen en realidad la mayoría de las acciones. O sea, tocan más pito, tienen más valor, son más más pesadas a la hora de producir los hidrocarburos, petróleo, gas en Bolivia. Pero ¿cuál es la relación del Estado boliviano, de YPFB, con estas empresas transnacionales y privadas? ¿Cómo operan? ¿Cuánto les paga? ¿Cuánto les paga YPFB? ¿Les paga en dólares? ¿Les paga mucho? Por eso es también que no hay dólares por los trabajos de exploración, de explotación de hidrocarburos que hacen. Eso es lo que no existe en información y de lo que no se habla. En lugar de hacer cumbres absurdas, invitando a expresidentes, invitando a precandidatos que ni siquiera aún son candidatos, por poco invitando al Papa para salvarse y evitar que se lo tumbe a un gobierno alfeñique, ¿no es cierto? En lugar de hacer esas cosas, debería salir el gobierno a explicar a la población y a decir cuál realmente es la relación con estas empresas transnacionales y cómo Bolivia les paga por la exploración y explotación, por sacar el petróleo y el gas en Bolivia. Porque YPFB es el que comercializa. De acuerdo a la ley de hidrocarburos, las transnacionales deben entregar el petróleo o el gas en boca de pozo a YPFB. Entonces, ¿cuánto YPFB les paga? ¿Les debe mucho en dólares? Tal vez ese es el problema que hoy tenemos también, que los dólares están yendo a estas transnacionales, Repsol, Total, Petrobras, y hay otras más en menor volumen que operan, hay como 3, 5 más, de todas partes del mundo. Eso es lo que debemos saber hoy como factor importante de la crisis del petróleo y del desabastecimiento de combustible en Bolivia y de la falta del hecho de haberse sumado los dólares en este país. Hablando de dólares, hay un factor también fundamental que es importante hoy decir, alzar la voz desde la labor periodística. Y es el de las divisas,
En Bolivia no debería haber, señoras y señores, ningún problema de falta de dólares. Ok, ¿por qué faltan dólares en Bolivia? Eso es fama, es conocido sobremanera. Nos han dicho, y es cierto, es evidente, que Bolivia ha dejado de percibir millones de dólares, miles de millones de dólares, por concepto de la venta del gas, ¿no? Del gas que Bolivia hacía y sigue haciendo, pero en menor volumen, porque ya se está acabando, sobre todo a Brasil y a Argentina, que le vendía al máximo de capacidad y por eso, o sea, le vendemos tanto y le hemos vendido durante todos estos 20 años tanto gas a Brasil y a la Argentina sobre todo, que ahora hay filas de cuadras y cuadras por una pinche garrafa, por una pinche garrafa. Sin embargo, ese gas se va en la cantidad inverosímil de, de 30 millones de metros cúbicos por día al Brasil. Así ha sido el promedio durante los últimos 20 años y un promedio, una cosa de 19 millones de metros cúbicos cada día a la Argentina. Es por esa venta desmesurada que ha hecho todo, que ha sido la política de todos estos 20 años del movimiento al socialismo, que a Bolivia le ha llegado dólares, mamita, pero en la recantidad, en la recantidad. Y que como nada es infinito, todo es finito, sobre todo los recursos naturales, ha bajado esa cantidad, ha bajado mucho y ahora se exporta en menor volumen y paga menos, por ende, tanto el Brasil como la Argentina, que son los principales mercados. Es por eso que desde hace 2, 3 años ha dejado de ingresar una cantidad importante de dólares al país, por lo que hoy hay menos dólares. Pero hay un detalle puntual y puntilloso que es nuestra obligación desde acá, desde Nación Digital, hablar, decir y gritar si se puede. No debería haber ninguna crisis de dólares si el gobierno fuera un gobierno nacionalista, si fuera un gobierno patriota, aunque no nacionalista, que vele por los intereses del país. Y si hubiera leído un poco la historia, sí, si hubiera leído un poco la historia. Bolivia, dueña de y rica en minerales, hay antes, mucho antes que en gas o en petróleo, país minero por excelencia y país minero por antonomasia. Bolivia es dueña de una riqueza en minerales ferrosos, no ferrosos, en metales, no metales, tremenda. Desde la plata del Potosí, ¿no es cierto? Desde la plata de Huanchaca en la guerra del Pacífico, de Aniceto Arce, luego el estaño de Patiño, de Xochitl, de Aramayo, que han exportado esto, han explotado y que luego se ha nacionalizado. Y hoy el oro, el oro. Bolivia actualmente exporta oro en un promedio todos estos últimos años. Ha exportado cerca de 40 toneladas de oro por año, lo que equivale, de acuerdo a la cotización internacional del oro, a un promedio de 6.000 millones de dólares. El año 2022, Bolivia exportó un aproximado de 6.000 millones de dólares de oro, lo cual es un valor prácticamente igual al mayor, a la mayor cantidad y al mayor valor de gas que se exportó en la mejor época de auge de derroche en Bolivia, que fue el año 2013, cuando había doble aguinaldo, cuando no se sabía qué coño hacer con el dinero en realidad. ¿No es cierto? Cuando se hicieron 50.000 canchas de césped sintético, cuando se
crearon ministerios por aquí, por allá y por acullá, y se crearon en puestos públicos. En realidad hay puestos públicos que su único fin es ir y tomar té, y se ve eso, uno cuando va a visitar a las oficinas públicas lo ve. Se ha creado puestos cuyo único objeto es ir y tomar té. En realidad, para eso daba el dinero. Bolivia, estamos hablando de la época de bonanza, como sabemos, era desde el año 2013 hasta el 2017 aproximadamente. ¿Por qué? No porque Bolivia haya trabajado bien en su política del gas, de exportación, por el precio internacional del petróleo. Porque el precio que nos paga, que nos pagaba y nos sigue pagando Brasil y Argentina, de acuerdo al contrato de exportación a estos países, estaba en función al precio internacional del barril del petróleo WTI, West Texas Intermediate. Cuando ese precio subía, a su vez subía lo que pagaba el Brasil y la Argentina por cada metro cúbico de gas que Bolivia le entregaba. Y por factores internacionales, verbigracia, el auge de China, la emergencia de China como potencia industrial, comercial, etcétera, factores internacionales y mundiales, desde el año 2012-2013, este precio internacional del petróleo WTI se disparó. Y de estar por los $20 antes, en los años 2000, 2004, 2005, en estos años llegó a los $110 y a un promedio de $100 el barril. Por ende subió en 5 veces lo que Brasil y Argentina nos pagaban. Es por eso que hubo tanta plata en Bolivia. Es por eso que hubo esa gran bonanza que podemos llamar como la bonanza del doble aguinaldo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, a su vez, en esa gran bonanza, en todo ese periodo increíble de bonanza, Bolivia exportaba como récord histórico, increíble, alucinante. El año 2013 fue el récord tremendo, histórico para los libros Guinness. Exportó por un valor de 6.113 millones de dólares gas natural en total Bolivia. Luego un año antes, el 2012, había exportado 5.479, el 2011 3.885 millones de dólares, 2014 6.011 millones de dólares, 2015 3.770 millones de dólares, seguía siendo bonanza, seguía siendo importantísima suma. El 2016 exportó exportó Bolivia gas natural por un valor de 2.049 millones de dólares, el 2017 2.581 millones de dólares, el 2018 2.970 millones de dólares, el 2019 2.720 millones de dólares, y fue así hasta decaer abruptamente el 2022 con solamente 649 millones de dólares. Y bueno, bajó. Pero sin embargo se fue recuperando, y el año pasado, 2024, Bolivia exportó un promedio de... El 2023, Bolivia facturó en realidad, ¿no?, exportación más consumo interno de 2.370 millones de dólares. Bajó. Sin embargo, y esa es la causa, podemos decir, principal de que le falten dólares al Banco Central de Bolivia, y necesite incluso meter mano a nuestros propios dólares o a los dólares de los ahorristas bolivianos, que se han visto acorralados en un corralito muy similar al de Villamontes en la guerra con el Paraguay, y ya no han podido sacar los dólares que muy ilusoriamente han querido ahorrar en dólares, en moneda extranjera acá en Bolivia, y que luego ya no han podido disponer de esa suma que tenían en los diferentes bancos de nuestro país. Por eso. Pero hay un gran pero, como todo en la vida tiene un pero, ¿verdad? Es Bolivia, país minero, tiene un comodín, y haya salido el mineral histórico, el metal, ¿no es cierto? El metal del diablo de Augusto Céspedes, en este caso no el estaño, también el estaño, porque el estaño tiene una cotización histórica, está por los $15 la libra fina,
que Bolivia exporta, cuando siempre ha estado alrededor de los $8, ha llegado a $2 en la época neoliberal. Qué bonanza jodida la que tiene hoy Bolivia y qué mal aprovechada que está. Mierda que está mal aprovechada, como dirían los cruceños. Bolivia el año 2022 exportó oro, y esto es increíble, pero cierto. Exportó oro así como exportó gas en su mejor época, por un valor de 3.008 millones de dólares el año 2022. Con 3.008 millones de dólares. Lo que era algo así como el promedio de la época de los años dorados recientes en Bolivia por exportación del gas. Pero hay de Bolivia esos 3.000 millones de dólares y algo más de exportación de oro no le llega a Bolivia como país, llega solamente al bolsillo de ese conglomerado particular que se llaman cooperativas mineras. No, y de todos esos 3.000 millones de dólares, y ahora puede ser más porque el oro se ha disparado, hoy está la onza Troy, ha llegado a los $3.000, la onza Troy histórico. Bolivia exportó el año 2000, decíamos 22, 3.008 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, escúchese bien, 3.000 millones de dólares y algo más, 3.008 millones de dólares, cuando el oro cotizaba mucho menos que esto, cerca a la mitad aproximadamente. Pero hoy el oro está a $3.000 la onza Troy. Sin embargo, Bolivia, los cooperativistas, casi el 100% del oro que Bolivia explota está en manos de los cooperativistas, que son en realidad una especie de tiranía minera en el país. Pagan apenas una regalía del 5% al Estado boliviano aproximadamente. O sea, una nada, y el resto es para ellos. ¿Sí? Hay ¿cuántas cooperativas mineras auríferas habrá en Bolivia? Hay más de 1.000, me parece. Hay una cantidad enorme. Hay un movimiento en realidad increíble, ¿no? Que por razones políticas, ¿acaso no hemos visto que cuando Evo Morales volvió de la Argentina, luego de haber escapado el año 2019, ¿con quiénes volvió por la frontera? Al lado del presidente Fernández de la Argentina, ¿no? Del presidente de la Argentina, el presidente de bigotes, ¿no es cierto? Que ya no lo es, Fernández, del kirchnerismo, claro. Al lado de él, por la frontera argentina en el sur del país, por La Quiaca, cruzó la frontera y lo esperaba ahí Luis Arce Catacora, ¿no? ¿Con quiénes volvió Evo Morales? Con los cooperativistas mineros. ¿Quiénes los recibieron? Los cooperativistas mineros. Los cooperativistas mineros, las cooperativas mineras, son una especie de Barzolas que eran el grupo de choque del movimiento nacionalista revolucionario en la revolución del 52, son hoy han sido el grupo de choque del movimiento al socialismo. Y por eso han hecho y han deshecho como les ha dado la gana, y lo siguen haciendo en este país, cuando no les da la gana de tributar al Estado, de pagar al Estado algo importante de acuerdo a su producción. Y les dan una nada del 5%, una limosna, y el resto es de su libre disponibilidad. Ahí están los dólares del oro boliviano, señores. Ahí están los dólares, incluso, por ende, se puede decir, de los ahorristas que no saben cómo recuperar sus dólares hoy. Sí podrían disponer de esto, y si en Bolivia no habría ningún problema de dólares, si el gobierno boliviano, y hoy que se ha disparado la cotización del dólar, pero que no nos sirve de un carajo porque no recibe nada de eso Bolivia. Los únicos que reciben, repetimos, son el grupo de choque, la checa, las milicias del MAS, que son los cooperativistas mineros, y lo han sido desde que llegó al gobierno.
Ellos son los únicos que se benefician de estos dólares del oro. Estamos hablando de oro boliviano. Y el Estado en un 5% que para cualquiera que sabe matemática sobra decir es nada. El año 1937, el presidente de la República, teniente coronel Germán Bush, ante un momento difícil en la economía boliviana después de la guerra con el Paraguay, decidió que los exportadores mineros grandes del país, del estaño, entreguen, estamos hablando de Patiño, Jorge y Aramayo básicamente, como todos sabemos, promulgó un decreto valiente y patriota y nacionalista en el cual dispuso que, ante ese momento difícil, todavía no se había firmado el Tratado de Paz con el Paraguay, al año se firmaría en 1938, promulgó el Decreto Supremo de 7 de junio de 1937, mediante el cual disponía que los exportadores mineros entreguen el 100% de las divisas al Banco Central de Bolivia. Así Bush se metió de frente y de lleno contra los grandes varones del estaño. Pero hoy el gobierno no se atreve a dar una medida así, y yo sugiero y sugerimos desde aquí, desde Nación Digital, como salida a la crisis de los dólares que está destruyendo este país. Promulgar un decreto como el de Bush del año 37, obligando a todas las cooperativas mineras a entregar el 100% de divisas de dólares por exportación del oro al Banco Central de Bolivia. Y no es que todo vaya para ellos, sino que le entrega las divisas y el Banco Central les entregará en cambio en moneda nacional. Sí, solución total. El oro está a $3.000 la onza Troy. Bolivia produce el año 2022 produjo cerca de 60 toneladas de oro. El 2022. El año 2023, en los últimos años, para que tengan una idea de la tremenda cantidad de divisas, de dólares que estamos hablando, Bolivia exportó el año 2022 71 toneladas de oro, increíble. 2023 recién 39 toneladas, 2021 59 toneladas. Hay un promedio de 60 toneladas de oro, de 50 toneladas de oro que Bolivia exporta cada año. Hagamos números. La onza Troy, decíamos, hoy está en $3.000. En realidad está, y para hablar con cifras exactas, al día de hoy, 19 de marzo de 2025, el oro cotiza en $2.996 la onza Troy, prácticamente $3.000. Bien, entonces vamos a averiguar en una onza Troy, mejor dicho, en una tonelada, para hacer un cálculo rápido, hay 32.000 onzas Troy, y un poquito más. Pero sacando el promedio, hablemos de 32.000 onzas Troy en una tonelada. Bien, hagamos un cálculo. Estamos diciendo, en una tonelada hay 32.000 onzas Troy. Hemos dicho que Bolivia exporta un promedio, pongamos 50 toneladas, ¿no? 32.000 onzas Troy son una tonelada por 50. Estamos hablando de 1.600.000 onzas Troy que hay en 50 toneladas. Bien, multipliquemos, hoy el oro está a $3.000 y estamos hablando de la friolera de 4.800 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, digamos. ¿Qué es lo que Bolivia exportó aproximadamente en su mejor año de bonanza del gas y del petróleo? Entonces, acá el problema es político. Acá el problema es político. Esa suma debería ingresar en dólares al Estado boliviano, con lo cual no sería necesario ningún crédito y no sería necesaria ninguna martingala, ningún embeleco para salir de esta crisis. El tema es político. Es
jodidamente político. Y Bolivia debe tomar medidas. La de la entrega de divisas es una medida que aconsejamos, es importante, bien trabajada, para que nadie pierda, y provisoria, porque luego se debe sin duda trabajar en la regulación de las cooperativas mineras, sobre todo auríferas, que explotan prácticamente la totalidad de este oro que Bolivia produce en cantidades enormes, y que estamos hablando de enorme cantidad de divisas y de dólares. Piénsenlo, para salir de la crisis. Felicidades hoy, día 19 de marzo, Día del Padre, a todos los padres, incluido a mí de Bolivia, pero también de todo el mundo, aunque no es Día del Padre en otras latitudes. Estaremos siguiendo.